Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo, porque a mí me está bendiciendo desde que entré por esa puerta. Todo, de verdad que sí. Es un placer volver a estar aquí en esta amada iglesia para compartir la palabra de Dios en estas fechas en las que tenemos en la mente y en el corazón misiones, y concretamente misiones en España. Hace muy poquito se ha celebrado el 8º Congreso. Como sabéis, ahí se daban las últimas cifras, el estado en que se encuentra el avance de la obra evangélica en España. Y hay que decir que los retos son muchos y no se nos escapa, ¿verdad? Hay mucho que hacer, pero también hay mucho que se está haciendo. Y Dios está bendiciendo, abriendo puertas. Estamos de verdad llenos de oportunidades y damos gloria a Dios por ello, porque el panorama actual, con todos los retos que hay, con todas las dificultades, pues la verdad es que es muy alentador, pensando a lo mejor en algunos años atrás. Y ciertamente esta semana hubo esa foto, ¿verdad?, de varios representantes del pueblo evangélico español, entre ellos nuestro hermano Manuel Sarrias. Yo creo que es la segunda foto con un rey, ¿verdad?, que se hace él. Pero yo creo que el privilegio fue para él. Lo fueron, para el rey de España, lo fueron a visitar un buen número de hijos e hijas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que muy bien, muy contentos. Muy bonita también la palabra introductoria en las que en Filipenses se nos instaba a regocijarnos en el Señor y que no estemos ansiosos, sino que llevemos nuestras peticiones delante de Dios. Y entonces la paz de Dios nos va a guardar nuestra mente, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es muy bonito porque se nos habla tanto de los efectos nocivos del distrés, de la parte mala del estrés, ¿verdad? Todo el montón de cosas contraproducentes que vienen a nuestro organismo por esta vida agitada que tenemos, y una vida donde la ansiedad es uno de los grandes problemas. Y en este pasaje se nos da un recurso maravilloso contra esa ansiedad, contra los efectos negativos del distrés. Se está estudiando mucho desde hace ya varios años el efecto terapéutico de la oración. Gracias. El efecto terapéutico de la oración y de la meditación, como un activador increíble de la parte del sistema nervioso parasimpático, justamente el que causa o el que produce lo contrario de esto que estábamos hablando y que es tan habitual en nuestros días. Y se está buscando maneras de cómo activar esa parte del organismo, y ahora descubren que a través de la meditación y de la oración se producen unos cambios en este sentido, que bueno, no vamos a meternos en estas cosas, pero hasta tienen influencia en el tamaño de los telómeros, que como sabéis están muy relacionadas con la edad de las personas y la calidad de vida en la gente. Bueno, el apóstol Pablo nos lo decía aquí, la palabra de Dios nos lo dice muchas veces, ¿verdad? Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La oración y la intimidad con Dios produce esa calma, y que esas ansiedades se transformen en una paz que no se puede ni explicar, pero que está ahí, y sus efectos son muy reales. La paz de Dios en nuestro corazón, que guarda nuestros pensamientos, no en esos pensamientos perturbadores que nos golpean, queramos o no, sino que el Señor sabe cómo guardarnos para que nuestros pensamientos en Cristo Jesús traigan a nuestro organismo una paz que podemos reflejar al mundo, aunque como el apóstol Pablo estuviésemos en prisión. Desde la prisión él decía, regocijaos. Hermanos, si hay motivo para regocijarnos, si Cristo está en nuestro corazón. ¿Amén? Muy bien, muy bien. Pues los retos en el mundo son tremendos, y cuando
Cuando pasamos, por ejemplo, revista a lo que no a las estadísticas del cristianismo en el mundo, sino a los datos más reales, y hay datos para ello, de personas que testifican de que han tenido un encuentro personal con Cristo, de los que Jesús no solo es su héroe de su religión, sino su Señor y su Salvador. La realidad es que ahora mismo, datos del 2015, imaginaros una cosa, si ponemos a uno de vosotros aquí y justo detrás otro, 3 personas ocupan aproximadamente 1 metro, 3 personas colocadas en fila. Imaginaros ahora que ponemos una fila con los no creyentes del mundo. Los no creyentes. Nosotros no estamos en esa fila, gracias al Señor. Con los no creyentes. Y los ponemos por aquí en fila, cada metro 3, que salgan por esa puerta y que empiecen a caminar. Vamos colocando gente que no tiene a Cristo todavía. Y cuando se nos acabe el globo y dan la vuelta, y si hubiera una puerta, entran por ahí, colocados todos los que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón y por tanto creemos nosotros que su destino eterno es separados de Dios para siempre, colocados los no creyentes en fila, darían en este momento, año 2015, pero ahora más o menos igual, 59 veces la vuelta al mundo. 40.000 kilómetros cada vuelta, 59 veces. El infierno sí que existe. La Biblia nos lo dice. Y la Biblia nos dice también en Romanos 10 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y que no hay otra forma. Pero ¿cómo van a invocar? En aquel de quien no han creído, por tanto invocar. ¿Cómo van a creer si no han oído? Oír. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Creer. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Alguien tiene que ser enviados. No son salvos por ser ignorantes, que algunos piensan, ¿no? Si no saben nada del Señor, pues no. La palabra de Dios es clara en esto y el único camino de salvación es Cristo el Señor. Y deben invocar el nombre de ese Cristo como Salvador. Y es imposible, a menos que oigan, y es imposible que oigan si alguien no les predica. Tienen que creer y es imposible que alguien les predique si no son enviados. Así que yo estoy convencido que aquí tenemos, no sé cuántas personas tenemos aquí, pero estoy viendo a misioneros, a personas que o van ellos, o oran por los que van, o ofrendan por los que van. Y esto, hermanos, es tarea de todos nosotros. Esto no es una doctrina, esto es una emergencia. Tus amigos, la gente que amas, aún tus familiares, o van a estar en la Jerusalén celestial, o van a estar, nos dice la Escritura, en ese lago de fuego. Y esto es una realidad, no solo es doctrina, es una urgencia, porque nadie quiere tener a sus seres queridos. Lugares. Le damos gracias a Dios, porque es verdad que, aunque son muchos los retos en España, también nos estamos moviendo. Con gratitud digo, desde octubre del año pasado estoy trabajando en la plantación de iglesias, concretamente en la preparación de obreros para la plantación de iglesias en varias ciudades. Como hay 4 fines de semana, no da tiempo demasiado para movernos a más lugares por el momento. Pero desde octubre aquí estamos preparando 115 plantadores de iglesia. Y esos 115, en este tiempo, han comenzado 75 nuevas iglesias. Gloria al Señor. Es una gotita, y son pequeñas iglesias, y algunas ya no son tan pequeñas, y Dios se está moviendo. Es una gotita, sí, hermanos, pero si lo hacemos, y nos damos cuenta que esa fila hay que disminuirle vueltas, y que aquí en España tenemos el privilegio de que nos entienden, de que podemos hablar el mismo idioma, de que no hay problema de contextualización.
más o menos, porque estamos en el contexto. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que ensanchar nuestra tienda, tenemos que pedirle a un Dios grande que responde en grande, porque Dios no se asusta del tamaño de nuestras oraciones. Dios se siente honrado cuando sus hijas y sus hijos, creyendo en su palabra, se atreven a pedirle en grande. Y le pedimos: Señor, salva a los españoles, salva a la gente de España, españoles o no españoles, salva, Señor. Tráenos un avivamiento y usa tus iglesias, sacude nuestras iglesias para que podamos salir afuera. La plantación de iglesias es una herramienta, es una estrategia bíblica y muy poderosa. Os voy a dar un dato que a lo mejor desconocéis. Hay una estadística grande a nivel de toda América, del norte, del centro y del sur, que dice lo siguiente: en una iglesia de menos de 3 años, desde que se fundó hasta menos de 3 años, se necesitan 3 personas por cada nuevo creyente que se convierte. En una iglesia que tiene 7 años, se necesitan 7 miembros de la iglesia por cada nuevo creyente que se va a convertir. En una iglesia de más de 10 años de existencia, se necesitan 70 creyentes por cada nuevo creyente que se convierte. Así que aunque solo sea por estrategia, tenemos que sembrar nuevas iglesias. Tenemos que predicar el evangelio, porque cuando la iglesia es joven, es fresca, el testimonio, la implicación, el compromiso, ¿verdad?, trae como resultado que mucha más gente se convierte. Y yo doy gracias a Dios por la visión de esta iglesia, una visión misionera en su Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a todo el mundo, pero simultáneamente. Es un llamado universal, pero simultáneo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, quería compartir un texto en la Escritura, porque sí vamos a leer, en Lucas 7, y tratar un tema que en los pasajes que vamos a ver nos daremos cuenta de la influencia que tuvieron en el desarrollo de la iglesia, en la misión de la iglesia, pero que también tiene una aplicación muy práctica para cada uno de nosotros. Estamos ahí en Lucas 7. Quisiera hablar de el favor de Dios, o cómo desatar el favor de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios. Aquí vamos a ver un caso en el que una persona, por cierto, no judía, obtiene el favor del Señor Jesús. El favor de Dios es, para entendernos, yo sé que todos tenemos el concepto, ¿verdad? Es como el aceite, es como la unción, es como la bendición en tu vida, la bendición en aquello que estás haciendo. Algo que hace que nos cuestan las cosas, tenemos que poner esfuerzo, hay dificultades, pero hay bendiciones. Dios abre, las cosas fluyen y podemos ver la mano del Señor. Dice la Escritura: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pueden ser buenos trabajadores, pueden ser buenos edificadores, pero sin el favor de Dios, sin la presencia palpable de Dios, no va adelante la casa, en vano trabajan. A veces se trabaja y no se recoge fruto de ese trabajo. Puede darse esto en las relaciones, puede darse esto en los negocios, puede darse esto en el ministerio que estamos desempeñando. Lo hacemos bien, intentamos lo mejor posible, nos esforzamos, pero aparentemente pues no sucede nada. Y de repente uno pone esa situación, o ese negocio, o esa relación, o ese ministerio, en una relación de pacto con Dios y todo cambia. Ahora parece que fluye porque hay favor de Dios. Una cosa es el amor de Dios. Todos contamos con el amor de Dios. Entre otras cosas porque la esencia de Dios es amor. Dios es amor. Todos contamos con el amor de Dios, pero otra cosa distinta es el favor.
el favor de Dios, eso que hace que las cosas nos resulten fáciles, por así decir. Sin el favor del Señor, todo es cuesta arriba, todo es duro. La gente a veces le llama, bueno, estoy pasando una mala racha, gafe, esa persona es gafe, o estoy siendo gafado, o tengo mala suerte, etcétera, etcétera. Pero simplemente es gente buena que se esfuerza, que lucha, pero que no ve en su vida ese favor de Dios que trae una diferencia y que trae que lo que haga, que lo que hace, tenga fruto y sea prosperado. Yo no sé si te has sentido así en algún periodo de tu vida, pero es bastante común. Vamos a ver aquí un ejemplo de una persona que sí consigue el favor de Dios frente a otras que no lo hicieron, y algunos factores que lo determinaron y que nos pueden ayudar. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, el Señor Jesús, entró en su ciudad favorita, donde tenía una casa, según Marcos 2, ¿verdad? Y el siervo de un centurión, el esclavo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios bendiga su palabra. Una historia muy, muy bonita. Bueno, vemos aquí un centurión. Un centurión, ya sabéis, ¿verdad? Era un oficial romano, un oficial del ejército. Los centuriones eran gente ruda, conseguían su puesto en base a victorias en las batallas. Ninguno tenía menos de 10 años de servicio. Y eran personas valientes que tenían en su mano poder de vida o muerte sobre sus soldados. Y sus soldados lo sabían exactamente. Y si un centurión decía a uno de sus soldados, te quedas en esta puerta y detienes aquí a los enemigos, sabía que él iba a morir ahí, pero no se iba a mover de esa puerta porque era lo que su centurión le había ordenado. El centurión mandaba sobre 100, sobre la centuria. No siempre era así. Parece ser que en determinadas épocas las centurias eran de 80, incluso podían ser de menos. Se cree también que en Palestina había, en la época de Jesús, 9 centuriones que cubrían todo el territorio. En Jerusalén posiblemente 3 o 4, no había muchos centuriones. Personas valientes, ¿verdad? Esas centurias, cuando llegaban a 60, era una legión, como sabemos, entre 4.800 soldados y 6.000 soldados formaban esa legión y eran personas pues muy disciplinadas y súper organizados. Todos hemos visto la película de los 300, ¿no? Donde 300 hombres capitaneados por Leónidas pues detienen a 1.000.000 de persas. Menuda eficacia la de estos griegos, espartanos o atenienses, en este caso espartanos, que con 300 detienen a 1.000. Bueno, las legiones romanas arrasaron a los espartanos y a los atenienses, les vencieron, eran disciplinados. Los centuriones tenían autoridad no solo militar, sino también administrativa, y era gente de recursos. Durante una buena época de su historia, ellos cobraban el 30% del botín que lograban allí donde peleaban. Eran representantes de Roma. Por tanto,
los centuriones eran personas destacadas. No había muchos, como digo, en Palestina. Aquí vemos un caso muy, muy especial. Un centurión romano que tiene este trato en la zona de Capernaum, este trato tan especial con el Señor Jesús. Muy especial. ¿Por qué? Porque este centurión, este representante del imperialismo en la región de Palestina, consiguió el favor del Señor Jesús. Y eso que no era del pueblo de Israel. Una característica que tenía este centurión, que es extrañísima para un hombre de guerra, para un hombre que más bien había que temerle, cuando se enfundaban aquellas armaduras entre metal y cuero y aquel penacho que no iba así, que iba así, para que sus tropas de atrás lo distinguiesen bien, un hombre rudo y que había ganado su rango justamente en la pelea y en las victorias. Algunos de ellos, muy pocos, llegaban a tribunos. Este hombre tenía una característica, y es que era tierno, era una persona compasiva, que ya choca un poco con el estereotipo del centurión. Era gente, como digo, que cortaban cabezas, que no importaba demasiado la vida de nadie, pero le importaba la vida de este esclavo, porque era un esclavo. Y esto es muy curioso. Tenía compasión este centurión de un esclavo. Y un esclavo no valía nada. Al esclavo se le llamaba una herramienta viva. Igual que tenían una espada o tenían un martillo, tenían un esclavo. Lo que ocurre, la diferencia era que esta era una herramienta viva. Ese era el concepto que había. Ahora, este centurión oye hablar de Jesús y como tiene un corazón tierno y tiene un siervo, un esclavo al que quiere, lo cual, como digo, era muy extraño, y ha oído de Jesús, él considera esta es mi gran oportunidad de ayudar, diríamos de bendecir a mi siervo, porque viene una persona que tiene poder y que tiene autoridad. En el verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Así que estos judíos que envía de alguna manera el centurión, le están diciendo, no, es digno, es un buen hombre. La gente que obtiene favor de Dios es gente que se preocupa por los demás, es gente compasiva. Es gente que tiene un corazón abierto. ¿Qué le podría dar este esclavo, este centurión? Nada, seguramente ya era un hombre viejo. Le está pidiendo este milagro a Jesús, no por lo que el siervo pueda hacer por él, sino porque es una persona y ama a la persona y ama su situación. No es por lo que le pueda dar, seguramente ya le dio antes, es porque lo quiere, porque lo ama. Muchas veces buscamos en los demás, a ver, ¿qué es lo que puedo ganar yo con esto? Voy a ayudarle porque sé que aquí me va a ayudar también. Un ganar-ganar, que es lícito en muchos aspectos. Pero hermanos, hablando del favor de Dios, la gente que encuentra favor de Dios son personas que buscan ayudar a las personas por ser persona y no por lo que puedan obtener de ellas. El centurión quería bendecir a su esclavo. Y yo creo que Dios bendice a una persona así, o da su favor a una persona, como era este centurión, porque son personas que tienen un corazón similar al corazón de Dios. Porque Dios, cuando viene a nuestra vida, nunca viene para ver qué puede obtener de nosotros, viene para ver cómo puede bendecirnos. ¿Cómo puedo bendecir? El que necesita la bendición somos nosotros. Y Dios, cuando se acerca a nuestras vidas, yo no sé si todos aquí ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor o Salvador, pero quiero decir, si hubiera alguno que no, cuando Jesús se acerca a una vida, como hoy se acerca a tu vida, es porque te quiere ayudar, te quiere bendecir. Te quiere bendecir. Es un corazón similar al de Dios. Y esto movió al propio Dios, al propio Jesús, para otorgarle lo que pedía este centurión que tenía corazón tierno. Vemos aquí que hombría y ternura no solo pueden, sino que deben ir juntos. Y el máximo exponente de esto es el propio Señor Jesús,
Era todo un hombre, era muy viril, era muy valiente y era muy tierno y era muy compasivo. Este centurión era muy hombre, su grado había sido ganado en la guerra, pero era un hombre también que sentía compasión y ternura por los demás. El propio Jesús lloró por su amigo Lázaro. Tenía compasión por las personas. Nos han enseñado en otras épocas, ahora yo creo que ya no es tan así, pero aquello de un hombre no llora, ¿verdad? Como si hombría y ternura no pudiesen ir de la mano. No, un hombre llora y un hombre ríe y un hombre tiene que expresar sus emociones, entre otras cosas para estar sano él y poder repartir sanidad en todos los sentidos de la vida a la gente que se le acerca. Bueno, una segunda característica de este centurión, que aunque es un imperialista o representa al imperio que los están oprimiendo, ¿verdad? Sin embargo, estos ancianos le hacen caso y van a hablarle a Jesús a su favor. Y estos ancianos pronuncian estas palabras que repetí ahora mismo: es digno de que se lo concedas. Para empezar, estos ancianos creían que Jesús sí podía hacer eso, podía sanar. Pero ahora le dicen y le dan sus argumentos de por qué, si Jesús puede, debe o debiera hacerlo. Dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre solo, el centurión, económicos seguramente, pero había hecho algo inaudito, y es que un hombre solo había construido el templo. ¿Ves? Y ya no había que estar con ofrendas pro templo. Nosotros estamos... No, porque un hombre solo se lo pagó todo. Y este que se lo pagó fue justamente el centurión. Y lo más curioso de todo, él nunca iba a poder entrar en la sinagoga. No le era permitido. Él era un gentil, no iba a entrar a la sinagoga, pero este hombre que no va a entrar ahí está impactado por el Dios de los judíos. Está trabajando en esa tierra y ha visto algo. Ha visto y ha estudiado seguramente la ley. Y ha visto los conceptos éticos y morales que maneja el pueblo de Israel. Y han visto su devoción a un único Dios. Y este hombre pagano, que seguramente adoraba a muchos dioses, entre otros, no, él discierne: aquí hay algo distinto. Esto es real, aquí hay verdad. Y ese discernimiento, aunque no le ha hecho hacerse prosélito, él sigue siendo pues un pagano en ese sentido, pero ha impactado su vida. El Dios de los hebreos le ha impactado, y él que adoraba a dioses, al dios Marte de la guerra, etcétera, etcétera, no, cae bajo esa convicción y hace algo inaudito, y es que, aunque él nunca va a poder entrar ahí, les construye un edificio para que ellos sí entren y sigan adorando a ese Dios de Israel, que de alguna manera ha cautivado también su corazón. Dios concede su favor a la gente generosa, porque este, además de un corazón tierno, era una persona generosa. Ese centurión, sin presiones, porque nadie presionaba a un centurión, ha estado sembrando en el corazón de estas personas. Y no lo ha hecho por lo que pudiera recibir, lo ha hecho porque creía que era lo bueno, que era lo correcto, y ha estado sembrando. ¿Cuánta gente que ni aparece cuando se le pide para la obra de Dios? Ni aparece a la hora de recoger la ofrenda de Misiones para España, o ofrenda internacional, de misiones internacionales, o cualquiera, que ni aparece, o cuando hay que hacer algo, o cuando hay que hacer un trabajo, o cuando hay que hacer un ministerio, que ni aparece. Eso sí, cuando viene el problema, entonces sí quieren el milagro. Dios concede su favor a la gente de corazón tierno, pero a la gente que es generosa. Dios hace diferencia, hermanos, entre los que le sirven de los que no. Hay un texto, pues, muy significativo en Malaquías, justamente en el capítulo que habla de los diezmos. Cuando está hablando de los diezmos, de que el diezmo es una prueba por un lado, pero es una prueba para bendición. Siempre que en la Escritura aparece que debemos de dar,
viene a continuación el beneficio que vamos a recibir. O sea, que Dios no nos pide que demos para fastidiarnos, sino que pide que demos para que Él nos pueda bendecir mucho más. En el caso del diezmo, sabemos, probadme en esto, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y en este contexto de los diezmos y de la bendición que trae el ser fieles en esto, un poquito más adelante, en el verso 16 al 18 dice: entonces los que temían a Jehová, los que lo temían en el sentido de los que discernían su presencia en medio de ellos, no de miedo, sino conscientes de su presencia, reverentes ante su presencia. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, Él escucha, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios hace diferencia entre los que le sirven de los que no le sirven, y está hablando en el contexto de traed gozosamente, alegremente, traed los diezmos al alfolí, probadme en esto porque va a ser fuente para bendición. Dios hace diferencia entre los que le sirven de los que no. Por eso es tan importante para mi vida y para tu vida el ser fiel diezmador, el ser ofrendador, porque es una forma de servir y Dios reconoce a los que le sirven. El amor de Dios lo tenemos todos, el favor de Dios se activa de unas maneras concretas y una de ellas es el corazón generoso. El favor de Dios, su aceite, su, por así decirlo, facilidad a la hora de vivir la vida, ¿verdad?, se activa a través de la generosidad. El hombre el centurión, sembró sin pensar que un día iba a necesitar de ellos, pero llegó el día que necesitó y tuvo el favor del Señor. La generosidad abre puertas. Yo creo que todo el mundo nos damos cuenta de esto y lo sabemos. La generosidad nos abre puertas en general y nos abre puertas con el Rey de Reyes. Por tanto, hermano, no seas tacaño. Es lo peor que hay, ser tacaño para tu propio bien. Es lo peor que hay. Hay gente que se pelea, pero bueno, lo de los diezmos es del Antiguo o es del Nuevo Testamento y entran en algo que yo pienso que es absurdo. Es verdad que en el Nuevo Testamento no se habla mucho de que traigan los diezmos. ¿Por qué? Porque lo traían todo, venían con todo y se lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Quién iba a decir, puedo dar el diezmo? El diezmo lo daban antes. Lo daban cuando no conocían a aquel que es nuestro Señor y por tanto todo le pertenece. No seamos tacaños. Yo he visto borrachos que cuando estaban con un poquito y lo he pasado en la familia, y pagaban las rondas a todo el mundo que hubiera en el bar o en el restaurante, pagaban lo que fuera, les conociesen o no les conociesen, aun de aquellos que se reían de ellos. Tuve un cuñado que pasaba por eso y yo me daba una cosa, se reían de ellos, pero en ese momento tan generosos que pagaban lo que fuese. Tenía un miembro de mi iglesia en La Coruña que era traficante de droga, que gastaba millones cada semana, cuando las cosas le iban bien. Me dijo, mira, un día, pastor, yo gasté 7 millones de pesetas invitando y comprándolo. No tenía ningún problema de gastar. Ahora se convierten y ahora dicen, ¿es del Nuevo o del Antiguo esto de dar el diezmo? Increíble, increíble. Las personas que obtienen favor de Dios es gente generosa. En tercer lugar, o tercera característica de este centurión que yo encuentro aquí, es que es un hombre que sabe cómo hablar. Qué importante, qué importante. Bueno, la Biblia está llena de advertencias, del poder de la lengua, del poder que hay en las palabras, de que elijamos la vida con las palabras, ¿verdad? Este hombre sabe cómo hablar. Sabe cómo hablarle a los ancianos, va cara a cara a ellos. Tengo un problema. Y como ha sembrado, esto no tiene ningún obstáculo, aunque es una petición de un gentil, que en otros casos lo que estarían pidiéndole Dios que caiga un rayo y lo fulmine,
En este caso no, llevan la petición porque sabe cómo hablarles a ellos. Sabe cómo hablar a sus propios soldados. Nos da ahí una lección de cómo da órdenes que se obedecen ipso facto. Sabe cómo hablarle a Jesús. A Jesús le habla con respeto. Respeta la autoridad de Jesús. La respeta y la valora. Sabe cómo hablar. Cuida de sus palabras, con unos y con otros. Cuando vemos hijos hablándole tan mal a sus padres, sin respeto alguno, y muchas veces padres exasperando a sus hijos también por el lenguaje, hermanos en la fe hablando tan mal de otros hermanos, miembros hablando mal de sus pastores, qué bien que esta iglesia, y lo digo de verdad, es justo lo contrario, pero hermanos, hay gente que le habla al pastor como si fuese el trapo de la limpieza. Falta total de respeto. Las personas que faltan al respeto al hablar no van a obtener nada, y del Señor tampoco. Este centurión hablaba con las palabras adecuadas, con palabras de respeto, de reconocimiento, y esto tocó el corazón de Jesús. En el texto de referencia que estamos leyendo, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Si Jesús, un rabí, un maestro, entraba en casa de un gentil, quedaba contaminado, no iba a poder oficiar, no iba a poder hacer, no soy digno de que entres, y después le dice, por lo cual ni aun tú no me tuve por digno de venir a ti, me doy cuenta, tú tienes algo especial, y yo no soy digno de venir a ti, pero di la palabra, simplemente con que digas la palabra. Yo no quiero perjudicarte, Jesús, haciéndote venir, porque sé que tienes tanto poder que si lanzas la palabra, mi siervo va a quedar sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Ahora dice él, el centurión está bajo la autoridad de su tribuno. Y porque estoy bajo autoridad, es que tengo autoridad. Estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a o sea que él comienza diciendo que está bajo autoridad, pero después el ejemplo que pone es cómo le obedecen a él, cómo él consigue las cosas y rápido, sin rechistar. ¿Cuál es la clave de su autoridad? Que él mismo está sometido a autoridad. Por eso yo sé que tú estás sometido a autoridad, Jesús, y que si lanzas la palabra, esa palabra te va a obedecer. De alguna forma nos está dando una clave. Si yo estoy sometido a la autoridad de la palabra de Dios, cuando yo hable mis palabras, esas palabras van a ser efectivas, van a lograr el blanco, voy a tener el favor de Dios. A la hora de orar, a la hora de decretar de acuerdo a la Escritura, a la hora de relacionarme, a la hora de bendecir, pero a la hora también de poner en claro lo que tengo que decir. No necesitas venir tú, solo lanza la palabra. La gente que aprende a hablar palabras de fe, palabras de respeto, son personas que logran el favor de Dios. Y necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a hablar. En toda circunstancia, en toda situación. No deshonremos a los demás. No deshonres a tu esposa ni a tu esposo delante de los demás por las palabras que digas. Y después dices, bueno, es que mi genio es así y yo no me gusta ser hipócrita y, bueno, todos tenemos dominio o debiéramos de pedirlo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que dominio propio, podemos contar con él para no deshonrar a los demás. Abraham le llamaba princesa a Sara con 80 años, con lo cual conseguía que todos los demás la respetasen y la vieran como princesa, porque él mismo la veía y hablaba de esa manera. Demos honra a Dios con nuestras palabras y honra los unos a los otros. Y viene este verso 9 tan tremendo. Al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose le dijo a la gente que no había en Israel nadie que tuviera tanta fe como este pagano tenía fe.
Y eso era decir mucho, porque no tenemos más que ir al capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, para ver qué gente había allí, qué gente de fe había allí. Y ahora viene Jesús y dice, no vi a nadie como a este pagano. ¿Cómo no iba a lograr el favor de Dios? Le causó impresión su corazón compasivo, su generosidad y lo bien que utilizaba las palabras y que se sometía y reconocía la autoridad de Jesús. Claro, cuando volvió a casa no fue por casualidad que su siervo estaba sano. A las personas que tienen el favor de Dios les ocurren esas casualidades. Les ocurren esas bendiciones, las cosas les salen bien, lo cual no quiere decir que no pasen por los problemas, pero al final las cosas les salen bien. Amén. Casi estoy acabando, pero aún no. Mi impresión en esto es mi impresión, Ya nos lo aclarará Dios en el cielo, pero os voy a decir lo que pienso. Ahora es sobre otro centurión. Tenemos que ir a Hechos 10. Había muy pocos centuriones, realmente, autoridades militares en todo el territorio. Pero aquí vemos como en la capital administrativa, ¿verdad?, en Cesarea, donde estaba la itálica, estaba una corte que era la italiana o itálica, y hay mucho registro histórico sobre eso, una estaba en Jerusalén y otra estaba en Cesarea, pues ahí aparece otro centurión también. Curioso, tan poquitos y que tengan tanta importancia en el relato del Nuevo Testamento, ¿verdad? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, se nos da el nombre, centurión de la compañía llamada la italiana. Esto está aconteciendo aproximadamente 1 año y medio después del episodio del que acabamos de hablar. Pues ahora hay un centurión llamado Cornelio, compañía la italiana, verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le sabía su nombre, y le dijo, Cornelio. Os voy a decir mi impresión. Mi impresión es que este centurión que aparece aquí en Cesarea es el centurión de Lucas 7. No puede haber 2 centuriones de esta manera, ¿no? No puede haber 2 centuriones piadosos que oran a Dios, que no pueden ser, porque no, se da de tortas con el hecho de ser centurión. Yo pienso que es el mismo hombre que a lo mejor fue trasladado. Pienso que quedó tan impactado, quedó tan tocado, ya no solo por el Dios de los hebreos que le había impresionado, sino por Jesús, por el encuentro que tuvo con Jesús, por las consecuencias del favor de Jesús sobre su vida, quedó tan impresionado que a partir de ahí, aunque sigue siendo pagano, aunque no conoce como debiera conocer, pero es un hombre piadoso, que teme a Dios, que reverencia a Dios, temeroso de Dios. No solo él, había influenciado a su casa, y su casa no era la esposa y los hijos. Como sabéis, los sirvientes, los que estuvieran con él, como Lidia y su casa, en otros aspectos, cuando empieza la iglesia de Filipos, por ejemplo, ¿verdad? Era bastante gente, seguramente, familiares cercanos, amigos incluso íntimos. Él con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo pienso que es la misma persona. Que si antes estaba impactado, ahora es que ora a Dios siempre. Ora a Dios siempre. Aún no tiene a Jesús en su corazón, pero le está pidiendo a Dios, yo te necesito, revélate a mí y voy a hacer lo que creo que puedo hacer. Pues limosnas, ayudar a que, orar a ti, lo que sea. Yo soy un caso así, hermanos, como católico que era, descreído, etcétera, pero que luchaba. Tiene que haber algo de verdad. Este Jesús sí me atrae. Hacía lo que podía, a veces hasta ir a misa, iba a misa, por no disgustar a mi madre, pero también porque esperaba, me gustaba el Evangelio en la misa, porque ahí se hablaba por lo menos de Jesús. Y yo siempre tenía mi Nuevo Testamento en mi mesilla, todas las noches leía el Nuevo Testamento, aunque mi vida pues era la vida de alguien que no conoce al Señor Jesús. Pero hacía lo que me parecía a mí. Y un día, paseando por una calle,
extendí mi mano para recoger un papel arrugado metido en un cenicero, con las colillas, con la ceniza, con todo, metí la mano ahí, un universitario, un cuarto de carrera ya, metiendo la mano por los ceniceros. Y abrí ese papel, y ese papel decía, ¿quién fue Jesús? Y hoy me tenéis a folleto. Que está buscando a su forma, que está clamando, y solo espera a alguien que vaya a repartir. Lo natural lo hacemos nosotros. Alguien tuvo que salir en la iglesia de La Coruña, la iglesia bautista de La Coruña, de la plaza de Orense, así se llamaba, a repartir tratados. A alguien se lo tuvo que dar. Ese tratado tenía un folletito, ni siquiera era el folleto, era una tarjeta que iba dentro de Cevico. Bíblico por correspondencia, qué cosa, ¿verdad? Después yo fui el director de Cevico muchos años en el MEN. Pues yo llegué así al Señor, pero alguien tuvo que ir. Lo natural lo hacemos nosotros, pero lo sobrenatural lo hace Dios. Lo sobrenatural lo hace Dios. Muy bien, pero voy a la cuarta clave de la gente que obtiene favor de Dios. Oraba a Dios siempre. Yo creo que esa visita de Jesús le dejó claro que ese Dios era el único Dios, que no debía de orar a ningún otro Dios. Y a partir de ahí, él oraba al Dios de Israel. Hermanos, la gente que ora es la gente que consigue favor de Dios. La oración es la llave, o es una de las llaves. Qué lamentable que es una realidad que los cultos menos frecuentados son los cultos de oración en las iglesias. Y son la llave para obtener el favor de Dios en nuestras vidas, que fluyan las cosas. ¿Sabéis la diferencia que hay entre un engranaje oxidado, que rechina, que puede ser que avance, pero a costa de que casi se rompe? ¿Qué diferencia cuando le pones unas gotitas de aceite y ahora todo fluye bien? ¿Qué diferencia cuando uno se esfuerza y lucha y cuando viene la gota del favor de Dios y ahora todo fluye y todo se consigue? Corazón generoso. Corazón tierno, compasivo por las personas. Corazón o personas que saben hablar. Y personas que saben orar, que saben depender de Dios, que saben entrar en el secreto de Dios. Lo bueno de cuando entramos al lugar secreto es que ya había alguien ahí que nos estaba esperando, que era el Señor, que quería encontrarse con nosotros. ¿Cuál fue el alcance de esta oración? Bueno, el alcance fue impresionante. Un ángel se le presentó al pagano. ¿Cuántos ángeles se te han presentado a ti? Pues este pagano, mira si tenía favor de Dios. Viene un ángel, le conoce por su nombre, le da instrucciones precisas, le dice a quién tiene que ir a buscar. Por otro lado, Dios ya está trabajando al otro lado de la cuerda. Aquí se le está apareciendo a Cornelio, pero allí se le está apareciendo a Pedro. Por medio de una visión, le está dando un golpe en su cabeza o cabezota de hebreo, de que la salvación es solo nuestra, de que Dios es solo nuestro, de que nosotros... Le está trayendo una visión, le está diciendo, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. ¿Y sabes cuál es la orden? Vas a ir a casa de un gentil. ¿Cómo? Yo jamás, eso no lo haría. Vas a ir a casa de un gentil. Y se consigue unos cuantos testigos para que se cumpla la ley, pero finalmente va a casa de Cornelio. ¿Y sabéis cómo empieza ese encuentro con un gentil y con todos los que tiene allí? Empieza de una manera muy rara. Bueno, ¿sabéis lo terrible que es para alguien como yo venir a una casa como la vuestra? Pero bueno, aquí me tenéis. Nunca vayas a evangelizar de esa manera, ¿vale? Pero así entra, como pero Dios me ha dicho que entre y que os hable. Y todos están esperando. Eso es lo que queremos, que hables. El favor de Dios hace venir a un hombre que no quería venir y al hombre que debía venir. Entra en esa casa y cuando está hablando, parece que se prolonga demasiado, que el Espíritu Santo dice, no, venga, aquí hay que intervenir, ¡bum! Y cae el Espíritu Santo y se queda Pedro con la palabra en la boca. Pedro tiene el dudoso
privilegio de haber sido callado por las 3 personas de la Trinidad. En cierta ocasión, ¡wow, qué bueno estar aquí! Hagamos 3 enramadas y quedamos. Y tiene que venir la voz del Padre y decirle, este es mi hijo amado, a él oíd, no a ese, a él oíd. En otra ocasión se emociona con el Señor Pedro y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Y ahora el Espíritu Santo lo tiene que hacer callar e irrumpe. Y desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar. Y Pedro dice, les ha pasado como nos pasó a nosotros. ¿Y qué ocurre de ahí? Comienza la iglesia gentil, de donde venimos tú y yo. Las ofrendas, las oraciones, la ternura, la sabiduría a la hora de hablar de este hombre, de alguna manera trajo como consecuencia la iglesia gentil que hoy conocemos. Nadie sabe el alcance de sus actos cuando son actos para Dios que cuentan con el favor de Dios. Nadie sabe a dónde va a llegar tu testimonio. Nadie sabe a dónde van a llegar tus ofrendas. Nadie sabe lo que Dios va a desatar. Hermanos, estamos orando y clamando porque nadie sabe lo que va a pasar en España. En breve, si buscamos y pedimos el favor de Dios. Porque lo que nos ha costado tanto y chirriado tanto, cuando viene ese favor de Dios, ahora se hace fácil y Dios nos sorprende y usa ángeles y usa lo que tenga que usar para que el reino de Dios avance y muchos sean bendecidos. Vamos a orar, si os parece, porque el amor de Dios cuentas con él, pero el favor de Dios es para algunos, para los que saben, para los que tienen las claves de cómo lograr ese favor del Señor. Vamos a orar y te invito a que pongas tu corazón ahora en las manos del Señor. Aquellos paganos fueron bautizados y comienza la iglesia gentil. Y como te decía, por eso tú y yo hoy estamos aquí. Los gentiles fuimos injertados en el pueblo de Dios. ¡Ja! ¡Qué efecto tremendo tuvieron sus oraciones y sus ofrendas! Tus oraciones y tus ofrendas nunca son olvidadas. Dios no se olvida nunca. Tus ayunos, lo que has trabajado por el Señor y trabajas, tus ofrendas, a los que hablas de Jesús, no quedan aquí, suben y se contabilizan para Dios, en la contabilidad de Dios. Y después Dios convence a gente como a Pedro y como lo que tenga que mover el Señor para bendecir tu vida. Nadie se lo imaginaría en aquel día que de alguna forma hoy en Denia estamos recibiendo resultados de lo que aquel hombre que contaba con el favor de Dios activó. Nunca sabemos hasta dónde Dios nos puede usar. Nunca sabemos hasta dónde Dios va a usar tus oraciones, tus ofrendas, tu compasión, tus palabras. Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por esta iglesia, una iglesia misionera, una iglesia generosa, una iglesia, Padre, que ha invertido e invierte tantos años en el reino, pero que también son evidencia, muestra clara de tu favor, Señor, de cómo les has favorecido, de cómo les has ayudado, de cómo les has prosperado, de cómo siguen siendo, Padre, pues instrumentos muy útiles en tus manos. Te pedimos que no nos conformemos, Señor, que no nos acostumbremos a la bendición, que no hablemos solo lenguaje
vida que tú nos das. Que cuando tengamos que ir contracorriente, vamos a ir, Señor. Pero que queremos contar con tu favor en lo que hagamos. Padre, derrama de tu unción, Señor, en cada hermana y hermano. A mostrar ese mismo respeto en nuestras conversaciones con los familiares, con los amigos, con los jefes, con los empleados. Ayúdanos también a estar siempre bajo la autoridad de tu palabra, para que nuestras palabras nos obedezcan cuando las mandamos en tu nombre, Señor. Y Padre, si hay aquí alguna persona en esta mañana que todavía no conoce la bendición de tener a Jesús en su corazón, Padre, que no pierda el mejor negocio que un hombre puede hacer, que es abrir el corazón y entregarle el dominio, el trono a Jesucristo. Tú eres un amigo, y un amigo poderoso, que cuando te pedimos nos das, pero antes de ser amigo, tú necesitas ser Señor. Y te pido que si hay aquí alguna persona que aún no te tiene como Señor, en este momento abra su corazón a ti y por fe te reciba Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí en esa situación, es el momento de pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados, que nos arrepintamos